crisis en Cerro. Están ya tipificados los cabecillas, así Julio Dos Santos, Sasa, Nani y Corujo. Sí. Ellos son los que van a poner la cara por el resto del plantel. ¿Qué pasa con el resto del plantel? ¿Hay solidaridad? ¿Vamos a opinar de esto? Claro. ¿Vamos a asumir postura? Pero primero vamos a tener elementos de juicio valedero. Vamos a escuchar qué dice Santiago Salcedo, por ejemplo. ¿Es cierto lo que dice la comisión directiva de que ustedes aceptaron a partir del tercer lugar en adelante cobrar premio o no? No, mentira. Es mentira, no hay nada de cierto. No, nosotros nunca aceptamos nada. Es verdad que nos reunimos, que ellos pusieron una postura, nosotros otra y que no se llegó a nada. O sea, habíamos quedado en que nos volveríamos a reunir, a hablar, cosa que nunca se dio y quedó en la nada eso. O sea, como que no. Sí, aclarando, viste, vos me decías aporte y eso no fue aporte. Nada más fue un favor a un compañero y nada más. Porque fin de semana por ahí es difícil Cambiar un cheque. efectivizar un cheque, ¿no es cierto? Y lo cual ya lo veníamos hablando en la semana con un par de chicos, digamos, y nada más. No es que ningún aporte ni mucho menos, sino fue un favor y nada más, cosa que lo haría cualquiera. Y creo que todos ya saben lo que pasó, por el motivo del cual no se concentró. Por la promesa incumplida y por eso, por las deudas, digamos, por ahí que se tenían prometidas y que por ahí no se ha cumplido todavía. ¿Te molesta ser sumariado? ¿Cómo van a ser ahora en el plantel? Dijeron que me he sumariado, pero no le veo ¿El sentido? el sentido a eso, en qué se busca con eso. Porque, a ver, está todo a la luz ya. O sea, creo que todos saben lo que pasó y lo que dejó de pasar o algo así. El sumario, no sé cuál es el fin del sumario, pero veremos, vamos a esperar solamente a ver qué sucede. Santiago, se nota mucha unidad en el grupo con relación a este caso. ¿Cuál es la posición del grupo cuando parte de la comisión directiva dice que no van a premiar la mediocridad? Y es la postura de ellos. Aquí ellos intentaron, creo que, decir algo unilateralmente, donde esto ya hace muchos años ya se viene manejando de esta forma. Y nada, solamente vamos juntados entre nosotros y esperar a ver qué sucede. ¿Consideras una crisis esto? No, crisis no creo que sea una crisis. Creo que es todo solucionable. Se conversa y ya está. Tampoco es que estamos en el sindicato ni huelga ni mucho menos. Ahora el domingo hay un partido muy importante y esperemos nuevamente ganarlo. El calor nos da sed. Sed de vacaciones. Sed de estar en familia. Sed de diversión, de arriesgar. Sed de libertad. La sed es mucha y la forma de exprimirla es una sola. Pulp, naturalmente nuestra. Seguridad, en eso estamos haciendo hincapié totalmente y hemos invertido mucho en tecnología para la seguridad. Queremos que sea como vivir en el campo pero cerca de la ciudad. Hoy estamos con una ubicación privilegiada, ¿verdad? Imagínate que estamos a 10 minutos del nuevo centro comercial de Asunción. Los esperamos a todos, ¿verdad? Que puedan venir y disfrutar realmente de este Raquibra Country. Muy bien. Causa de la rescisión, las palabras de los dos en contra de la directiva. Está dentro de los contratos, Jesús. Y bueno, es una pena Sí. que se maneje así la situación, ¿verdad? No es que se maneje, sino la situación perjudica, daña a la institución y naturalmente va a repercutir, guste o no guste, en la propuesta, en el caudal, en el potencial futbolístico del equipo. Problema, ¿no? Yo lo que pienso de todo esto es lo siguiente. Acá no se dieron los resultados. Entonces ellos dicen, ¿por qué vamos a pagar por la mediocridad? Palabras textuales de Hugo Fernando Campercholi. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y lo está haciendo una política de zapa el propio técnico, Francisco Chiqui Arce, al promover en el equipo de primera división a los canteranos, a los jugadores del club, a los jóvenes.
dándole espacio. De manera tal que para el segundo semestre lo más probable es que ninguno de estos foráneos contratados, sean líderes o no sean líderes, todo esto, puedan continuar en Cerro Porteño. Para que haya o exista una especie de catarsis general, interior, de dentro para afuera, obviamente, dentro de la institución, dentro del plantel. Es lo que yo vislumbro, así como están las cosas. Y ya se tiene, digamos, como las trincheras están hechas. La dirigencia por un lado y los líderes del plantel por otro lado. Y fundamentalmente Dos Santos, Nani, Corujo y el propio Santiago Salcedo. Yo lo vislumbro así. Empiezo contigo, Fabio Martín. Qué lindo hablar, final de una crónica anunciada, pero que recién se preveía, se podía haber hecho en junio. Y ya se adelanta esto producto de esta situación que se vive. Yo repito lo que vengo señalando hace rato. Hay un abismo entre dirigentes y jugadores. Hay un estrecho muy amplio de diferencias y de acercamiento cero entre las partes. No hay esa conexión. No sé si porque no está Oscar Franco o porque nadie interpreta ese papel en el Club Cerro Porteño, o porque producto de esa decepción que significó el comienzo de año es que están las aguas divididas. Por un lado la dirigencia, con el malestar correspondiente de que estos mismos jugadores no han podido clasificar a la siguiente ronda de Copa, eliminados tempraneramente, en el campeonato local prácticamente jugando por nada, aunque matemáticamente haya chances. Y esto produjo un gran divorcio. Acá hay jugadores apuntados para junio, pero que precipita el trabajo de la dirigencia ante esta situación que se vivió. Y no me extraña lo que está pasando. O sea, aquí, al final de cuentas, es poder versus poder. Los jugadores tienen su poder dentro de un vestuario. Y se comprobó que, a pesar de las dificultades, las situaciones difíciles que vivió Cerro y de la mediocre campaña en el campeonato local y la pésima campaña en Copa Libertadores, este grupo está fuerte. Y por el otro lado se ve, producto de este malestar, otro grupo fuerte que es el de los dirigentes, encabezado por el mismo presidente Juan José Zapag y el resto de su directiva, o la zona noble del Club Cerro Porteño, que apunta directamente a los jugadores y desde luego apunta también a Cabecilla después de lo que pasó el día viernes. Yo tengo una postura con respecto a lo que vivieron los jugadores. A mí me parece que fue inoportuna la postura que asumieron. Después me pueden decir, claro, asumimos esa postura precipitadamente porque no tenemos contacto con los dirigentes, y es lo que demuestran en cada una de sus expresiones los jugadores. Lo dijo ayer Dos Santos, lo dijo Sasá en esta entrevista también. Hay teléfono cortado, hay un abismo entre un lugar a otro. No sé si utilizan el famoso turú para comunicarse entre ellos, pero ni siquiera hay comunicación. Y estamos hablando de algo que ya se comienza a manifestar ahora, que para mí va a ocurrir en junio, pero que precipitadamente, hoy por hoy, ya comienza a desmantelarse este plantel de Cerro. Claro, porque no tiene razón de ser, no tiene ninguna posibilidad en esta apertura. ¿Se fue ya? Sí, se fue. Se precipita el desmantelamiento, algo que iba a ocurrir. Ajá. Hay jugadores que no rindieron, que cobran muchísimo dinero, ahí estamos de acuerdo con los dirigentes. Hay incumplimientos de los dirigentes, ahí estamos de acuerdo con los jugadores, pero aquí la única realidad es que futbolísticamente Cerro no va a ninguna parte. Y eso es lo que al hincha le interesa. Después el resto no le interesa. Entonces, ante la opinión pública y ante sus aficionados, aquí están en deuda todos. Pase lo que pase, están en deuda todos. Y es una crisis dirigencial muy fuerte que yo no sé cómo se va a sostener, porque atendiendo que los dirigentes es poder versus poder. Y en este caso los que mandan son los dirigentes, y hay jugadores señalados por los dirigentes, hay jugadores que, como dije, entre comillas, ya son estorbo a partir de ahora, y las acciones que se van a tomar ya me demuestran que hay jugadores estorbos en Cerro Porteño, hace que se precipite esta situación, y que hoy por hoy el aficionado Cerro tiene que sentarse a decir, bueno, se fue la Libertadores, se fue la Apertura, y a esperar que pase en el torneo clausura, donde el Chiquillar se va a armar un nuevo equipo, un nuevo proceso y un Cerro Porteño que va a empezar de cero. Javier. A mí me preocupa ya que Arce vaya a armar un proceso, ya me preocupa. Ya me preocupa, el clausura ya me está preocupando. Pero yo voy a hacer un poquito largo, así que si quieren interactuar, Sí. porque cosas que dijo Benicio y cosas que dijo Fabio quiero resaltar. Fabio dice, no sabe si fue porque el ingeniero Franco se fue.
El hecho concreto, lo que hay que reflejar, porque mucha gente puede estar asociando desde que no está Franco, esto está así. No. Franco se fue cuando estaba por hundirse el barco en la Sudamericana y en el Pero había mayor Clausura. conexión, había esa conexión. Pero se fue antes de terminar Clausura. Está bien. Y antes Cerro eliminado de la Copa. No, pero lo que puntualiza... no es que el barco se empezó a hundir porque... no, el barco se pero empezó a hay dos hundir. cantantes dirigencial. Lo que puntualiza nomás, Fabio, en ese sentido, Javier, es lo siguiente. Que antes había un puente Sí. entre dirigencia y plantel. Sí. Bueno, Ahora y no hay quiero puente. allá, ahora quiero allá. El puente está roto. Claro. ¿Y por qué se rompió el No puente? hay puente. O sea, Yo digo, los jugadores dicen, no vienen a las prácticas. El día que yo, digamos que Benicio no es un tipo demasiado efusivo conmigo, no me da ni beso ni abrazo cuando me ve, pero siempre me saluda, una sonrisa, a veces nos cruzamos alguna broma, en maquillaje, lo que fuere. El día que Benicio a mí no me salude, yo le diga, hola Benicio, buen día. El día que a mí Benicio me empiece a tratar diferente, yo me voy a preocupar. Le digo, ¿qué está pasando que Benicio cambió conmigo? Entonces acá no hay mucho que pensar. ¿Por qué los dirigentes cambiaron? ¿Por qué los dirigentes dejaron de ir a las prácticas? ¿Por qué los dirigentes ya no estaban más? Porque no se pusieron a pensar que están desilusionados, desencantados, decepcionados. hay una gran decepción. Hay una gran decepción. Eso nadie te Porque puede los tapar. jugadores, ustedes, no son los hinchas de Cerro. No digo que alguno sea hincha de Cerro, pero no va a tener ningún problema. Seguramente mañana jugar en Olimpia, en Libertad, en Guaraní. Volver a Cerro otra vez. Digo, porque está lleno la historia de esos jugadores. Que pasan de un lado al otro porque son profesionales. Pero ni el dirigente ni el hincha va a cambiar de institución. Nacieron cerristas, se hicieron cerristas, si no nacieron, se hicieron cerristas y morirán cerristas. Entonces hay que entender la decepción, la angustia, la tristeza, la humillación que en sus 100 años Cerro Porteño haya sido por culpa de este grupo come técnicos. Un fracaso en los 100 años siendo el peor equipo de la Copa Libertadores de América. Por ejemplo, haber sido eliminado por Tigre en la Sudamericana. El Clausura que se perdió. Entonces, a Zapac no le pueden reprochar absolutamente nada. Un tipo que dio lo que le pidieron, dio de más, dio hasta sin pensar en lo que se podía venir porque es lo que quería, Cerro campeón, confió en el técnico, confió en el nexo que tenía entre el técnico y el plantel, confió en los jugadores, les dio todo y no voy a enumerar otra vez todo tipo de concentraciones y de viajes y vuelos en charter a Ciudad del Este, a cada uno de los lugares que iba a jugar, era el charter total, pagaba Zapac. Perdónme que no lo vaya a entender mal. Total, el Gil paga. Vamos a pedir, vamos a exigir. Pedile tanto, no te bajes, no te muevas, que va a poner la plata. Así llega a Cerro esta situación económico-financiera. Así llega. Y el jugador de fútbol, y ahí coincido totalmente con Fabio, en algunas de sus apreciaciones y también con Benicio. Es decir, esto es nocivo futbolísticamente para el plantel. Cerro no puede jugar peor que esto. Acá lo que importa es limpiar. Acá lo que importa es que en junio arranque limpio Cerro. Benicio, porque habla muy lindo, habló de una especie de transición, ¿cómo dijiste cuando trajo los juveniles? ¿Qué término usaste? No sé. Hablas tan lindo, Benicio. Es tan hermoso escucharte hablar, porque estás mesurado y en esta nueva etapa mía yo te escucho con mucho agrado. Pero volviendo un poco del léxico mío más habitual, hay que dinamitar ahora en mayo el plantel de Cerro. Mayo, junio. Algo que se iba a dinamitar en junio. Hay que dinamitar. ¿Y ahora qué dinamitar. pasa? Digo, Cerro tiene que empezar una nueva etapa en una cámara aséptica. Cerro está contaminado. El virus del fracaso se los viene comiendo hace años a estos jugadores. Entonces tiene que haber, digamos, en vez de un papamóvil, un Cerro móvil aséptico totalmente. Porque hoy está con sepsis. Hoy está con una sepsis importante, por eso siguen en esta situación. Entonces, hay muchos ídolos con pie de barro, que cuando llueve se empiezan a diluir. Muchos ídolos con pie de barro en Cerro Porteño. Ahora, la postura de los jugadores quieren cobrar. Y en algún momento habrá que discutir con algún abogado este tema. Yo no tengo miedo de... Lo que está escrito, está escrito. Lo que no está escrito, no está escrito. No se puede interpretar lo que no está escrito. Entonces, si se firmó un contrato en el cual no figuraban las primas, las hermanas, las cuñadas o los premios,
porque eso se arregla de palabra, las palabras se las lleva el viento. La palabra vale. Y en teoría la palabra vale. Pero si la palabra vale, ¿por qué están los contratos? Ahora, hay un incumplimiento de salario, 2 meses. Pues eso hay que cumplir. Eso hay que cumplir. El tema de las primas y los premios y demás, yo si tengo que pagar premio, te voy a decir, vos jugás cuando querés. ¿Por qué vos, Dos Santos? ¿Por qué vos, Fabro, me jugás cuando querés? ¿Y por qué yo no puedo pagar cuando quiero? No, no es así. No. Estoy hablando de premios. Estoy hablando de premios. Estoy hablando de premios, no de sueldo. Ahí las obligaciones. Ahí pongo, por eso estoy aclarando. Y coincido contigo. Estoy aclarando. En esto ¿te acuerdas antes de la escuela? Tomen distancia, alumno Javier Sosa. Por eso estoy aclarando. Yo tomo distancia, por eso estoy aclarando. Benicio, toma distancia. Por eso estoy aclarando. Lo que es ganar sueldo, eso hay que pagar. Pero si no ganas, no tenés premio. Sí o sí. No. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué reclamás? Cuando ganaste y después dejaste de ganar y me hiciste pasar vergüenza por todos lados, te eliminaste como quisiste. Te di todo y no ganaste. Entonces, bueno, ¿qué tanto pero premio tenemos? El tema del resultado es una cuestión de competencia. Sí, pero hay formas y formas de pelear. Bueno, hay formas y formas de jugar. Porque Olimpia mañana Olimpia puede quedar eliminado. Pero sus jugadores han entregado la vida, el alma, todo en la cancha. Javier, y han venido equipos de Cerro Porteño sin historia, equipos con 1 año de vida, y lo han pasado por arriba futbolísticamente un plantel de Cerro que caminaba en la cancha. Bueno, pero está bien. Entonces, si vos ves que perdés, Benicio, pero vos ves actitud, ves garra, ves amor, ves defensa de la camiseta, es una cosa. Sí. Ahora, si vos ves que todos se rascan el higo y a nadie le calienta un caramelo de lo que está pasando con Cerro, entonces la actitud tiene que decir, bueno, hasta acá, loco, ¿qué soy yo? Nos estamos hundiendo y acá nadie calafatea. El único que tiene que venir con la latita de agua a sacar agua del Titanic que se inunda es el presidente. Después nadie agarra una latita para ayudar. Bueno, está bien, correctísimo. Eso es problema de Juan José Zapal a nivel dirigencial. ¿Verdad? No, pero me refiero cuando digo eso a los jugadores. Claro. Está correcto. Pero, y decime una cosa, es de pura y exclusiva responsabilidad de los jugadores una campaña así. Y del técnico. ¡Ah! Y de los técnicos, en este caso, los técnicos. Entonces, yo quiero colaborar para Cerro Porteño. Yo soy jugador, soy defensor, o soy arquero, o soy goleador, y no me pone el técnico, ¿qué culpa tengo? Seguro. Bueno, pero está bien. Bueno, pero los técnicos, Benicio, porque a mí esta cooperacha de técnico es lo que me molesta, ¿viste? Porque acá el señor Peluso, que ha demostrado su gran incapacidad al frente de Olimpia y su gran incapacidad técnica al frente de la selección nacional, no es juzgado y no es echado como debió ser echado de la selección paraguaya de fútbol, porque le adjuntan un 40% al fracaso a Chiqui Arce y un 60% a Peluso. Entonces, acá la culpa está compartida. Y el Cerro Porteño es lo mismo, hay culpa de Fossati y culpa de Arce. Bueno. Pero la impericia técnica forma parte de un concepto global total, porque el señor Arce, cuando tomó Cerro Porteño, no fue capaz, no solo de clasificar, porque era bastante difícil, eso hay que reconocer, no fue capaz de reflotar futbolísticamente a su equipo y hacerlo reflotar por lo menos con dignidad en la Copa Libertadores cuando le cupo dirigir, y hacer reflotar con dignidad en el campeonato local también. Entonces tenemos que hablar de tema técnico. Y el tema técnico se agrava mucho más porque acá estamos hablando que acá en Cerro Porteño hay 2 líderes, 2 cabezas. Cerro Porteño tiene 2 cabezas. Una es la cabeza natural, que es el presidente. Y la otra cabeza, en Cerro Porteño, el señor Salcedo. Y eso ya no es normal. Porque la segunda cabeza, en una institución de fútbol, la segunda cabeza tiene que ser el técnico. El técnico tiene que ser el que domine todas estas situaciones para que el agua, la sangre, como dijo ayer Benicio, no llegue al río. Ahora el río está inundado de sangre. Entonces el técnico, porque ser líder no se compra en ninguna farmacia, ni en ferretería, ni en tiendas de ramos generales. El ser líder se para la pelota, se baja la pelota al piso, se juntan los dirigentes, se juntan las partes, se busca la solución. No llegará a esto. Bueno, entonces acá el segundo líder es un jugador. Bueno, espera un ratito. Eso no puede ser. Espera un ratito. Vos dijiste que podemos interactuar. Claro. Yo digo una cosa. Vislumbro esta situación. Voy a hacer el papel, y lo digo con todo respeto, voy a hacer el papel del doctor Sosa Jovellano. Porque lo respeto, porque es una persona de bien, una persona de mente cultivada, el doctor Sosa Jovellano. Pero la otra vez ya vi, hermano.
cuando hizo la comparación con los jugadores de Olimpia, justo con los jugadores de Olimpia. Vos le decís eso al jugador de Cerro, es una cachetada en pleno rostro, o ya. Y entonces voy a hacer el papel del doctor Sosa Gobellano. Y te voy a decir, yo dije, la sangre no tiene que llegar al río. Sí. Vos decís que ya el río ya está inundado de sangre. Sí, cierto. Con esta problemática de Cerro Porteño. ¿Qué es lo que es cierto? Es cierto lo que dice Javier. Bueno, es muy cierto lo que dice Javier. Muy bien, perfecto. Partamos de la premisa de que es cierto lo que dice Javier. Y yo digo una cosa, ya que vamos a hacer comparación, también le respondo de esta manera al doctor Sosa Gobellano. Pero objetivamente no tengo ningún afán, ni tomo partido por un lado, ni tomo partido por el otro lado. Tomo mi postura nada más. Pero voy a decir, ¿cuál es el papel? ¿Por qué creen ustedes que Olimpia tiene la actitud, digo, sus jugadores y su plantel, la actitud que tienen, la campaña que están haciendo en Copa Libertadores de América, cuando que tienen los mismos dramas financieros económicos, el plantel de jugadores de Olimpia, que Cerro Porteño o más todavía? Más porque está embargado. Las recaudaciones y la Seguro. cuenta bancaria. Y mucha plata ganan muchos jugadores del plantel, en dólares. Bueno, que es un mérito de ellos. No es que yo esté cuestionando, voy a hacer la aclaración también. Aplausos. Yo también sueño alguna vez ganar con esa plata. Me sentiría muy bien. Mi familia también. O sea, no es que cuestione, estoy simplemente puntualizando eso. Para llegar a lo siguiente. ¿La mano de quién? ¿La mediación de quién? ¿La participación de quién? ¿La influencia dentro del plantel? ¿El carisma? ¿La personalidad del líder que transmite? ¿Quién para todo y se convierte en dique de contención para que esa problemática económica, financiera, política, dirigencial del Olimpia se traslade y contagie ese virus nocivo al plantel de Olimpia? El capitán del barco. El técnico. El técnico. Ah. El capitán del barco. Por eso, estás en lo mío. Y bueno, espera, y concluyo. ¿Quién es el capitán del barco? Y concluyo. ¿Y por qué en Cerro no ocurre lo mismo? ¿Quién es el capitán de barco? ¿Quién es? Eso te pregunto. ¿Quién es el capitán de barco? Y Arce se supone que tenía que ser. Hoy el capitán del barco es Salcedo. Ahí vamos a ser más injustos. Ahí vamos a ser más injustos. No, es injusto. Yo te voy a recordar, pues acá no hay nada personal y hay cosas muy claras. Yo soy un tipo que trato de ser coherente. De repente no lo consigo, pero trato. Yo desde el primer día, antes de nombrarlo a Arce, dije lo siguiente. Porque todo el mundo, porque el ADN es un invento tuyo, el ADN cerrista, que es verdad. Y además porque merece una oportunidad. Y yo dije, Cerro no merece un técnico que merezca una revancha. La revancha que merezca el técnico es un problema del técnico, que otro le dé la revancha. Cerro necesita un técnico que le dé una revancha a Cerro, un auténtico líder. Y eso es lo que estamos viendo en la vereda de enfrente. Y el cerrista está más afectado hoy que el olimpista. Y muchísimo más. Porque el cerrista, cuando empezó a saltar todo esto de Olimpia, empezó a disfrutar, empezó a tener orgasmos mentales con la desgracia de los olimpistas. Y después se fueron dando cuenta de que Olimpia, con 15 jugadores, hoy está peleando pasar a cuarto de final de la Copa Libertadores de América. Y ellos tuvieron la peor campaña, ¿entendés? Entonces, hoy el hincha está afectado. Y hablando del doctor Carlos Sosa Gobellano, debe haber poca gente que he visto en el fútbol en los años que llevo acá, poca gente tan medida, tan cauto, tan centrado como Carlito Sosa Gobellano. Para que Carlito haya dicho esto, está recaliente, porque él es hincha de Cerro. ¿De qué vienen ustedes? Miren los jugadores de Olimpia. No está bien. Yo coincido con Benicio, pero Carlito es un tipo con antecedentes de ser lo más medido que hay, es más, de decirte poco, periodísticamente a veces no le sacas nada, porque él es un tipo muy ordenado. Cuando el tipo exterioriza, porque está caliente, porque está podrido. Y él exterioriza eso. Después apareció
Camperchol. Y Hugo Fernando dijo, no podemos pagar la mediocridad. Y tienen razón. Los sueldos son aparte, pero después no se puede pagar por estas campañas. Pero que le sirva a Zapag si va a seguir, si va a presentarse otra vez, o para el que venga después de Zapag, o para el que venga después de Carísimo Neto, o el que venga después de Acosta, el que venga después de quien venga de... Hagan algún tipo de premio, escalonen algo, hagan algo razonable. No sueldos como los que están pagando que se están hundiendo. Por eso siempre hablamos, hay un antes y un después de Recanati en el fútbol, y hay que analizar ese tema algún día. Pero hay una cuestión también. Pero ¿cómo se explica eso? Espera un ratito. ¿Cómo se explica eso? Esta dirigencia, esta administración de Cerro Porteño se caracteriza, mi querido Javier Sosa Frigandi, no sé si vos estás enterado, por tener el siguiente rasgo. Es un ejército de hombres del derecho. Sí. Es un ejército de hombres del derecho. Sí. Bueno, y connotado, no es ese Cuayo Sope que terminaron la carrera, en la facultad. Son connotados profesionales del derecho. ¿Y cómo a ninguno se le ocurre poner, digamos, ¿cómo se llama eso? Dentro del artículo del contrato, la cláusula del contrato, racionalizarlo acorde al aporte del equipo o al equipo? Déjate de jorobar. A ninguno. Y después, por falta de una legislación adecuada, es lo que ocurre en esta cosa. Totalmente. Bueno, y dame la razón. Y entonces quiere decir que al final no tiene la culpa el chancho, no tiene la culpa el chancho. El que le da de comer, le dieron en abundancia y después se quedaron sin reserva y ya no tienen que darle más. Y el chancho está flaco. El chancho está flaco. Pero ilógico. ¿Y quién tiene la culpa el chancho? Si le acostumbraron a dar de comer 5 veces al día. Después, ya no tiene más reserva, 2 nomás. Y es lógico que van a llorar los chanchos. Y voy un poquito más allá para reforzar lo tuyo. Tienen que hacerse los contratos, las cláusulas de contrato, ampliando lo que dice Benicio, de acuerdo al rendimiento. Y esto con los directores técnicos también. Porque no puede ser que nosotros tengamos que soportarlo a Peluso todavía al frente de la selección. Primero por un capricho personal de Alejandro Domínguez que no lo saca. No, pero déjame que te diga. No, pero es un ejemplo que sirve. Es un ejemplo que sirve. Una, por capricho personal del director de selección. Y el segundo, porque en los contratos tiene que poner nuestro querido amigo el doctor José Ismael Candia Benítez. Tiene que haber una cosa, que vos digas, la rescisión del contrato, está bien, tiene que existir, pero también que te diga que si vos no conseguís determinada campaña, determinada cantidad de puntos, estás haciendo mal tu laburo.